Tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Nuevamente invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tu pueblo está aquí hambriento de tu palabra. Hemos venido hoy aquí para adorarte y exaltarte, y especialmente adorarte escuchando tu voz, adorarte conociéndote más por medio del verbo y siendo transformados por medio de la palabra de vida. Espíritu de Dios, queremos rogarte con todo nuestro corazón y por los méritos de Cristo, que tú nos asistas, que estés usando al expositor, que suplas la debilidad del expositor para que pueda presentarnos de una manera clara el Evangelio y que tú nos lleves a ver cada vez más el resplandor de Cristo, de su Evangelio, como Él nos revela al Padre. Espíritu de Dios, te ruego que suplas la necesidad del que escucha y que tú estés ministrando cada vida para que cada uno sea edificado y pueda reflejar el carácter de Cristo. Convierte a los que hoy están aquí que no te conocen. Yo te ruego que tu evangelio sea poderoso en sus almas. Llama a los que todavía están en tinieblas y muéstrales la luz de Cristo. Llama a aquellos que están muertos, te lo ruego, con ese poder efectivo del llamamiento eficaz que tú haces, el cual incorpora la vida que está en Cristo. Te ruego, Señor, entonces, que tu palabra sea glorificada y exaltada hoy en Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos aquí han leído Génesis 1, donde Dios, o más bien Moisés, guiado por el Espíritu Santo, nos cuenta cómo fue la creación. Y creo que una de las cosas más espectaculares que debió pasar cuando Dios hizo todo lo que existe fue cuando el primer día, en medio de la oscuridad que la Biblia dice que yacía sobre toda la creación, en medio de la oscuridad que acompañaba al cosmos vacío e informe, se escuchó la tronante y retumbante voz de Dios decir: sea la luz. Y Moisés dice: la luz fue hecha. Imagínense lo que significaría ver ese espectáculo cuando en medio de esa oscuridad que yacía sobre todo, se dieron explosiones de millones y millones de bombas explotando por todo lugar sobre la creación, irradiando la luz que dijo Dios que fuera. Yo creo que esto, cuando Dios dijo sea la luz, y hubo explosiones por todas partes de luz, esto debió causar un impacto tan grande en la creación que los científicos se confunden, y creo que esto es a lo que ellos llaman el Big Bang. Cuando Dios dice sea la luz y la luz explota. ¿Y por qué hizo Dios esa luz el primer día de la creación? Lo primero que hizo Dios fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de luz, porque Dios es un Dios de revelación. Y cuando Dios hizo todo lo que existía, Dios deseaba revelarse a sí mismo a la criatura que Él iba a
hacer. La creación es la primera revelación que Dios hace de sí mismo, de que Él es un Dios trino. Es una revelación que Él hace de su poder y también de sus planes para con el hombre. Lo primero que Dios hace es la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la gran belleza y la gran bendición del universo. Sin la luz no pudiésemos contemplar la hermosura de las flores. Sin la luz no se pudiera contemplar la inmensidad de las montañas, la profundidad de los mares, la blancura de la nieve, el verde de los bosques, las tupidas llanuras, las coloridas flores que llenan los valles. Sin la luz no se pudiera contemplar la cristalina agua que corre silenciosa en medio de las quebradas. Sin la luz no se puede contemplar las gotas del rocío que penden brillantes de las telarañas. Sin la luz no se pudiera contemplar toda la hermosura que Dios mismo puso en su propia creación. Por todas partes Dios puso luz y le permite a todo ser contemplar esos atributos preciosos que Dios manifestó por medio de la creación. Pudiéramos decir hoy, bendita luz que nos permites ver un atisbo de la gloria inconmensurable que es la esencia de nuestro Dios. Pero cuando pensamos en la luz que Dios puso en el mundo, y nosotros vamos a Génesis, vamos a encontrar que Dios creó la luz con el poder de su palabra, es decir, por medio del verbo. Dios creó la luz por medio del verbo para iluminar la creación, y esto era un anticipo o una declaración de que el Dios de los cielos quería irradiar con su luz en medio de las mentes y corazones de los hombres. Pero el género humano, cuando pecó contra Dios, se apartó de Él, lo hizo a un lado y quiso vivir conforme a sus caprichos le guiaran. Cuando Adán pecó y esta naturaleza de maldad fue transmitida al ser humano, el resultado fue ceguera espiritual, oscuridad mental y muerte. Cuando el hombre pecó, la muerte vino a ser señor y terror sobre todos los seres humanos. Aquel que fue diseñado por Dios para vivir para su gloria para siempre y gozarse en Él, ahora, luego de que peca, vive en la más mísera oscuridad, entregado a la esclavitud del pecado, sometido al imperio de la oscura muerte y de las tinieblas donde mora el diablo. Ahora el ser humano no puede pensar y no puede razonar conforme a la luz espiritual que le fue dada. El hombre ha distorsionado las cosas porque es ciego. La oscuridad mortal que acompaña al ser humano es tal que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Y el apóstol Juan, en la introducción de su evangelio, nos presenta, como les dije antes, las grandes verdades que él desarrollará en todo su libro por medio de las señales y discursos que él seleccionó, guiado por el Espíritu Santo de Cristo.
Y dos de las verdades más grandes que Juan va a resaltar constantemente en su evangelio son estas: el verbo como vida y el verbo como luz. Dos temas centrales que vamos a encontrarlo en todo el evangelio son el tema de la vida y el tema de la luz. Y Juan nos va a mostrar que el evangelio de Cristo es la respuesta a la necesidad más trascendental del ser humano, que es ¿cuál? Tener vida plena y abundante para que pueda cumplir con el propósito por el cual lo hizo Dios, que es vivir para su gloria y gozarse siempre en él. El apóstol Juan nos mostrará que el hombre está muerto en delitos y pecados, y por lo tanto la necesidad más grande que el ser humano posee es tener vida. Vida, no la mera existencia, sino que Cristo nos va a mostrar que la necesidad más importante es tener la verdadera vida, aquella que solo puede ser recibida por medio de la fe en Cristo. Esa es la razón por la cual Él dice que el propósito principal por el cual escribe su evangelio es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy Juan nos va a mostrar al verbo, el cual es eterno, como dijo en el versículo 1, el cual es creador, como ya lo dijo en el 3, hoy nos lo va a presentar también como el verbo de la vida y el verbo de la luz. Jesús no es solo Señor de la creación, sino que también es Señor de la vida y Señor de la luz. Y eso es lo que Él dice en el verso 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para una comprensión mejor del texto, vamos a estructurarlo tal como nos lo está presentando Juan. En primera instancia vamos a estar viendo la gloria de la vida residía en el verbo. Es lo que dice el verso 4, la parte A. En él estaba la vida. La gloria de la vida residía en el verbo. La segunda parte que nos presenta el texto es la gloria de la luz fue manifestada por el verbo. La gloria de la luz fue manifestada por el verbo, versos 4, parte B, y la parte A del 5. Dice, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Y el tercer aspecto que nos presenta Juan aquí es la gloria de la luz fue rechazada por el mundo pecador. La gloria de la luz fue rechazada por el mundo pecador, verso 5, parte B, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a empezar con el primer aspecto que nos presenta el apóstol Juan, cuando dice la gloria, cuando dice en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si se dan cuenta, Juan aquí pone en estrecha relación la vida y la luz. Él dice, en él, hablando del verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y él dice que hay una relación estrecha que no se puede separar entre la vida y la luz. El verbo, dice Juan, es el recipiente de la vida, y esta vida es la luz de los hombres. Y en esta declaración Juan denota
que en el Verbo, durante toda la eternidad y durante toda la dispensación del Antiguo Testamento, en el Verbo residía la vida. Pero uno puede preguntarse, ¿qué clase de vida era la que residía en el Verbo que es Cristo? Bueno, no es fácil poner de acuerdo a todos los que tratan de interpretar este texto. Algunos dicen que la vida aquí se refiere a la vida física y otros dicen que se refiere a la vida espiritual. Para poder entender a qué clase de vida se refiere Juan aquí, que dice que residía en el Verbo, hay que estudiar el resto del Evangelio. Y cuando usted mira el resto del Evangelio, va a encontrar que más de 70 veces el apóstol Juan escribe la vida eterna, que Cristo vino para dar vida eterna. Por lo tanto, cuando Juan dice que en el Verbo estaba la vida, en primera instancia él se refiere a la vida espiritual. Cristo vino para dar vida eterna. Cristo vino para dar vida a los que estaban muertos espiritualmente. No obstante, siendo que Juan ya en el versículo 3 nos dijo que el Verbo es el creador de todo lo que existe, sea físico o sea espiritual, y que todo depende de Cristo para su existencia, y él ya dijo que nada existe si no fue hecho por él. Entonces es posible que Juan, cuando dice y en él estaba la vida, de una forma secundaria esté pensando en Cristo como aquel del cual provienen todas las cosas, y como dice Pablo en Colosenses 1:17, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1:17, y todas las cosas en él subsisten. Por lo tanto, la vida de un poderoso arcángel depende de Cristo y proviene de Cristo. La vida de una débil mariposa también depende de Cristo y proviene de Cristo. Ese es el Salvador en el cual hemos puesto nuestra confianza. No hay nada en este mundo que no exista si no sea solo por Él. No obstante, el enfoque principal de Juan, cuando dice en Él estaba la vida, es mostrarnos a Cristo, al Verbo, como aquel en quien reside la vida espiritual. Y dice Juan que el Verbo vino a nosotros para mostrarnos como luz en qué consiste la verdadera vida. ¿Por qué? Porque hay personas que existen, pero no tienen vida. No tienen vida en el sentido espiritual. No se trata meramente de la plena existencia, sino de una existencia plena. Y Cristo nos va a revelar con su vida cómo es que se disfruta de la vida. Y ya en el verso 1 y en el verso 2, Juan dijo que el Verbo estaba con el Padre y era en el Padre, lo cual nos muestra que la verdadera vida consiste en tener una comunión estrecha con Dios el Padre. Y esto es lo que Cristo nos va a mostrar por todo este evangelio. Recordemos que el apóstol Juan aquí, desde el verso 1 hasta el verso 18, está dando una introducción no solamente a su evangelio. Él está introduciendo al Verbo eterno al mundo. Juan trae al Verbo desde la eternidad y nos muestra paso a paso hasta que Él es presentado en Palestina. En el verso 1 y en el verso 2, Juan nos ha mostrado al Verbo en la eternidad con Dios. Luego, en el verso 3, nos lo mostró en la creación. Y
ahora Él lo está preparando para presentarlo en la vida terrena. El Verbo fue introducido en lo temporal y en lo mortal. Y este Verbo, dice Juan, cuando Él es introducido en la creación, viene para mostrar al hombre lo que es la verdadera vida. Esa es la razón por la cual Juan, en todo su evangelio, nos presentará a Cristo dando afirmaciones acerca de su propósito para mostrarnos y para darnos la verdadera vida. Miren lo que dice Juan 17, versos 1 al 3. Juan 17, versos 1 al 3, dice: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo creo que este pasaje es el mejor comentario para el verso 4 de Juan, cuando dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús y el Padre son dadores de vida, es lo que dice aquí Cristo. En ellos reposa la vida eterna, y el hombre puede tener esta vida si conoce al Padre únicamente a través de Jesús. Jesús revela al Padre, y por medio de esta revelación nos concede el tener comunión con Dios, y solo por medio de esta comunión con Dios podemos disfrutar de la vida eterna, la cual nos es impartida por el Padre a través de Jesús. Esto es un resumen del Evangelio, y Juan constantemente nos va a estar dando resúmenes del Evangelio, porque recuerden, el propósito del Evangelio de Juan no es más que presentar el Evangelio de Cristo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan nos va a presentar muchas veces a Cristo en su Evangelio, afirmando que los hombres que creen en Cristo tendrán la vida eterna. Jesús mismo va a decir que Él es el que da que Él es una fuente que salta para vida eterna, que Él es el pan del cielo, del cual todo aquel que coma vivirá para siempre, que Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús es la puerta que conduce a la vida, que Él es el pastor que da su vida para que todos los que estaban muertos y crean en Él vivan. Juan nos presentará a Cristo, quien es el Cordero de Dios que muere para quitar aquello que causa la muerte espiritual, que es el pecado y su culpa. Juan nos va a decir que Jesús tiene palabras que producen vida eterna. En todo esto vemos por qué Juan dice que la vida estaba en el Verbo. Jesús es el dador de la vida eterna, pero quiero decirles algo: vida eterna en la Biblia no es simplemente durabilidad, es calidad. Porque hay personas para las cuales no sería una buena nueva si se les dice que van a vivir por mucho tiempo. Hay personas para los cuales su propia existencia les es un peso horrible.
La vida eterna que ofrece Cristo es una vida plena, una vida llena de bendiciones. La vida que Jesús nos da no solamente no tendrá fin, sino que es plena, completa y gozosa. Y Juan presentará a Cristo diciendo, allá en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, porque en él estaba la vida, y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Para terminar esta sección, quiero decirles que la Biblia afirma las siguientes verdades acerca del verbo en el cual estaba la vida. Segunda a Timoteo 1:10. Jesús manifestó lo que es la vida eterna. Segunda a Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El hombre antes no conocía bien lo que era la vida, solo pudo conocerla por medio de Cristo. Juan 10:28 nos dice que Jesús prometió la vida eterna y la seguridad de poseerla a todos los que creen en él. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Cristo dice que Él tiene esta autoridad para dar vida eterna porque Él la recibió directamente del Padre. Escuchen lo que Él dice en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es lo que Juan quiere decir cuando dice, en Él estaba la vida. En Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que Jesús dé vida eterna a todos los que le diste. Juan, en su evangelio, utilizará una señal para mostrar que el verbo Jesús realmente es el recipiente y el dador de la vida. Juan nos va a mostrar por medio de la señal de la resurrección de Lázaro, él va a demostrar que Jesús es la fuente de la vida, tanto en su aspecto material como en su aspecto espiritual. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Juan nos lo presentará diciendo esto allá en Juan 11, verso 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida, en él estaba la vida. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, es como si él dijera, en mí se encarna la resurrección y la vida. Por lo tanto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendito Salvador, el que nos ha dado Dios. Un segundo aspecto que nos muestra Juan aquí en los versos 4 y 5 es que la gloria de la luz fue manifestada por el verbo. Dice en la última parte del verso 4 y la primera del 5. Y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, la luz en las tinieblas resplandece. Lo que nos quiere decir Juan es que la vida no puede ser vista ni conocida
al menos que ella sea manifestada. Como dije antes, Juan pone a la vida y a la luz en una relación estrecha, porque aquel que es la fuente de la vida necesariamente es la luz. Esto ya fue anticipado en el Salmo 36:9. En el Salmo 36:9, el Espíritu Santo inspiró al salmista para que diera un anticipo de lo que es el verbo. Y él dice así, Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. Tú eres la fuente de donde viene la vida. En tu luz veremos la luz. No hay vida si no hay luz. No hay luz si no hay vida. Jesús mismo afirmó en Juan 8:12 que su luz es para dar vida, que la luz que Él trae es para dar vida. Escuchen lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, y escuchen cómo une aquí Cristo esto, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo. Por medio de la revelación que Él trae, Él nos imparte la vida. ¿Y por qué se necesita la luz? Porque la Biblia nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y la Biblia nos dice que como resultado de esta muerte, el hombre yace en la más lóbrega oscuridad. En la Biblia, la muerte y las tinieblas van juntas. En la Biblia, la muerte y la oscuridad van juntas. Escuchen lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen, muerte, en tinieblas. Perecen en tinieblas. Las tinieblas y la muerte van juntas. Job, capítulo 5, versículo 14. Job 5, 14 dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas. ¿Y a qué se refería él con esto? Él dice, a la tierra de tinieblas y sombra de muerte. La muerte espiritual está relacionada con las tinieblas, porque cuando una persona está muerta espiritualmente, no disfruta de la luz de Dios. No disfruta de la luz espiritual que le permite ver la gloria de Dios. Y cuando el hombre no puede ver la gloria de Dios, está muerto. Para Dios, la vida, como dije antes, no es solamente la existencia física. Para Dios la vida es la existencia en comunión espiritual con Él. Hay mucha gente que se engaña a sí misma y que pretenden tener comunión con Dios aparte de Cristo, que pretenden tener una conversación y un diálogo constante con Dios. Juan dice, no te engañes. Jesús, el Verbo, fue introducido al mundo para ser luz en el mundo, mostrando al mundo cómo se debe vivir en unión con el Padre y también siendo Cristo mismo la fuente de esa vida. Si una persona pretende tener comunión con Dios aparte de Cristo, el tal se engaña a sí mismo. Muchas personas en el mundo han intentado esto. Han intentado tener una comunión con el Padre, pero no creen que Cristo es Dios.
Si ellos no creen que Cristo es el Verbo eterno, el Verbo creador, el Verbo que es fuente de la luz y de la vida, entonces es imposible que tengan comunión con Dios el Padre. Cristo mismo dijo esto en Juan, allí mismo, Juan 15, verso 1 y verso 5. Dijo él: yo soy la vid verdadera, cualquier otra vid es falsa. Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, y solamente esos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, porque si no crees que yo soy el único camino al Padre y que yo soy exclusivamente el que puede dar vida y mostrar cómo es que se vive, y soy exclusivamente el que revela al Padre, entonces no podrás hacer nada. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero no como que sí, yo creo que Jesús fue un profeta muy grande, así como lo fue Moisés, Mahoma y otros más. No, si él cree eso, está muerto. Es que yo creo que Jesús fue el arcángel más grande que hizo Dios, con un poder inmenso, un poder incluso para salvar al mundo. Si él cree eso, está muerto y no tiene luz. Jesús es el dador de la vida eterna, y Jesús es la vida misma, y Él es la luz para nosotros, porque Él es el que nos revela al Padre. Esto dijo allí mismo en Juan 1, el verso 18. A Dios nadie le vio jamás, en el sentido de verlo en su esencia. Porque puede que alguien diga, bueno, la Biblia dice que Moisés pudo ver las espaldas de Dios y que Dios dio ciertas revelaciones de sí mismo. Aquí cuando Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, se refiere a su esencia. Y su esencia únicamente puede ser vista por Dios mismo. Ninguna criatura puede ver la esencia de Dios, porque es algo que no puede soportarlo. Y Juan dice, el unigénito Hijo que está en el seno, o sea, que es de la esencia del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Juan dice que la vida es la luz de los hombres y la luz resplandece. Jesús es la verdadera luz que revela al Padre, porque Él es el que existe junto con el Padre y en el Padre. Solo las personas de la Santísima Trinidad logran tener un conocimiento completo y exhaustivo de quién es Dios. Ni el ángel más excelso que habita delante del trono de la gloria de Dios, ni la mente humana más dotada podrá jamás conocer la esencia de Dios. Esa es la razón por la cual el salmista, meditando solamente sobre dos atributos de Dios, su omnipotencia y su omnipresencia, dijo en el Salmo 139:6, Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Jesús es la luz del mundo, porque a través de Jesús Dios se da a conocer a los mortales. Y por eso Juan nos presentará a Cristo diciendo en el capítulo 14, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, todo lo que Jesús es,
lo es el Padre, excepto en que el Padre nunca se ha encarnado. El apóstol Pablo en Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. No hay dudas. Jesús es la luz del mundo, porque el que conoce a Jesús y cree en Él, recibe el conocimiento del verdadero Dios y puede tener comunión con Dios, y entonces allí hay vida. Esa es la verdadera vida. Y Juan utilizará una señal de las 7 que él escogió de Cristo para mostrarnos que Jesús es la luz del mundo. Él nos va a presentar a Cristo sanando a un ciego de nacimiento, para mostrarnos que Jesús no solamente puede dar la vista física, sino la vista espiritual a los que andan en oscuridad y se oponen a la luz. Él dijo en Juan 9, versos 5 y versos 39, luego de que él sana a este hombre, él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en el verso 39, él dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Y Juan nos presenta un tercer aspecto sobre el verbo. Y él dice, y nos va a mostrar en el verso 5, que la gloria de la luz del verbo es rechazada por los hombres. La gloria de la luz es rechazada por el mundo pecador. Verso 5 en la parte B dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz que brilló al inicio de la creación sobre las tinieblas y el caos es símbolo de lo que el Verbo está haciendo en medio de la oscuridad espiritual que subyuga a todo ser humano. Juan aquí, en esta presentación, está avanzando en introducir al Verbo, como dije antes, en las tierras de Palestina. Ahora en el verso 5, Juan presenta a Cristo luego de que el hombre peca. Luego de que el hombre cae en el pecado, la Biblia nos dice que a causa de que Adán cedió a las tentaciones del diablo, donde Satanás lo tienta para que desobedezca el mandato de vida que le había dado Dios, porque Dios dijo, si comes, mueres. Implícitamente, si no comes, si no desobedeces, vives. A causa de que el hombre pecó, la Biblia nos dice que las tinieblas espirituales se apoderaron por completo de toda la humanidad. La realidad espiritual del hombre fue descrita por Job. Escuchen lo que dice Job, capítulo 5, versículo 14. Dice, de día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Es decir, el hombre con la mejor luz es ciego. Y el salmista en el Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. ¿Qué es lo que la Biblia hace aquí? Ella nos presenta al hombre en un estado espiritual tan deplorable que en algunos textos la Biblia misma nos dice que la hormiga, la cigüeña, el buey y el burro
pueden ser nuestros maestros en lo que respecta a nuestra responsabilidad ante Dios. Pero Juan aquí nos está diciendo que aunque el ser humano descendió a este estado tan deplorable, nunca se quedó sin testimonio de luz en su conciencia y nunca se quedó sin testimonio de revelación. Cuando Juan dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, lo que él nos está diciendo es que el verbo o la palabra eterna de Dios ha resplandecido y resplandece en medio de las tinieblas de la conciencia humana. Y Cristo refleja mostrando la santidad y el poder de Dios. Jesús resplandece en medio de las tinieblas de la conciencia del hombre. Juan, en el capítulo 8, nos va a presentar cuando los fariseos capturan a una mujer en pleno acto de adulterio. Y ellos la traen y la están usando para tentar a Cristo y acusarlo. Y ellos van con piedras y ellos dicen, maestro, en la ley Moisés ordenó que cuando una mujer y un hombre fuese encontrado en adulterio, el tal fuese apedreado. Aquí estamos listos. ¿Qué dices tú? Y Cristo solamente con decir unas palabras brilló en las oscuras, en la conciencia oscura de todos los que estaban allí. Escuchen lo que dice en el verso 9. Pero ellos, al oír esto, y lo que Cristo dijo fue algo simple. Él dijo, el que esté entre ustedes sin pecado, que lance la primera piedra. Y no dijo más. Él es la luz. Y solamente con decir esto, en medio de las tinieblas de la conciencia de los que estaban allí, la luz brilló. Y el texto nos dice, pero ellos dice en el verso 9, pero ellos al escuchar esto, acusados por su conciencia. ¿Por qué su conciencia no los acusaba antes? ¿Por qué ahora sí? Porque Jesús, que es la luz del mundo, iluminó sus conciencias y ella los acusaba. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Igualmente el salmista declara que esa luz de Cristo brilló en el Antiguo Testamento en medio de la oscuridad para dar conocimiento de quién es Dios. El Salmo 112, verso 4 dice, Salmo 112, verso 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El Verbo brilló con su luz reveladora en medio de las tinieblas humanas a través de todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que el ser celestial le dijo a Juan cuando se le apareció allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Cuando Juan vio a ese ser de luz, Juan quedó impresionado y se postró ante él, pero este era un ser creado. Entonces él le dice a Juan, no me adores a mí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús o la revelación de Jesús o la luz de Jesús es el espíritu de la profecía, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. El Verbo, Jesús, ha irradiado su luz transformadora
desde los tiempos más remotos, desde Génesis 3:15, durante todo el tiempo antiguo, cuando Él vino a la tierra, y todavía hoy Él sigue brillando como la vida y como la luz que viene del cielo. Pero la Biblia nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero a pesar de que esto pasó, la Biblia nos dice que el ser humano rechazó a la luz. Aunque la luz les traía vida, el ser humano rechazó a la luz. Y es lo que dice Juan: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué el ser humano rechaza a Cristo? ¿Por qué el ser humano rechaza la luz de Cristo? Porque el malvado corazón humano está acostumbrado a hacer el mal. Y Juan 3:19 nos dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque ellos eran malos y todo lo que hacían eran malos. El Verbo, por medio de toda la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Verbo cuando caminó por Judea, el Verbo cuando nos revela la luz, lo principal que nos muestra es la santidad de Dios. Y cuando la luz de Cristo alumbra sobre las tinieblas, lo que Él muestra son las malvadas acciones de los hombres, esas acciones malas de las cuales nadie quisiera que el resto se entere, de esas cosas que hacemos en la oscuridad. Y nadie quiere que salga a la luz las cosas sucias que hacemos en medio de la oscuridad. Y cuando Cristo viene, la luz alumbra y se muestra todas las cosas horrendas que hay en la oscuridad. La gente no puede soportar que la luz inquisidora de Cristo al hombre esté alumbrando sobre sus vidas. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sea reprendido al mostrarse lo malo que él hace. Cuando dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es que las tinieblas vienen en contra de la luz porque no soporta que se muestre toda la suciedad que hay en ella. Pero a pesar de que las tinieblas, que en este caso representan al hombre malo, al mundo que odia a Dios, a pesar de que las tinieblas no amaron al Hijo, ni quisieron que su luz los alumbrara, dice Juan, las tinieblas no prevalecieron contra él. Nadie ha podido apagar el fulgor de la revelación de Cristo y nadie podrá hacerlo. Miren, lo que nos quiere mostrar Juan aquí es que el Evangelio de Cristo triunfará. Así el infierno se levanta en su contra. El Evangelio de Cristo triunfará, así el diablo y los demonios estén en su contra. El Evangelio de Cristo triunfará. Así los gobiernos estén aprobando leyes que vayan en contra del mismo Evangelio. El Evangelio triunfará, así los filósofos, las universidades y el mundo académico se vaya en contra de Cristo. El Evangelio de Cristo triunfará.
así las iglesias mismas se opongan a él, como está sucediendo hoy. La verdad prevalecerá, es lo que nos dice Juan, y los escogidos vendrán a Cristo para que su luz les muestre sus malas acciones, se arrepientan y vivan para la gloria de Dios. Quiero terminar con unas aplicaciones. Hoy Juan nos ha presentado a Jesús como aquel que brillaba en la eternidad con el Padre, aquel que brilló en la creación, aquel que brilló en el Antiguo Testamento, aquel que brilló en el Nuevo Testamento, aquel que brilla ahora mismo y aquel que brillará por siempre. Ese es nuestro Salvador. Brillante, resplandeciente, refulgiendo siempre la gloria de Dios y permitiendo que así tú y yo contemplemos la gloria del Padre. Cuando lleguemos a la gloria eterna, lo primero y lo más grande que vamos a ver allí va a ser la gloria irradiante del Verbo. Así como nos lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 16. Dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi al Hijo del Hombre, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Ese es nuestro Cristo. Y el mismo Juan, hablando sobre la luz en la nueva ciudad donde vamos a habitar para siempre, él dice en Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y escuchen, y el Cordero es su lumbrera. Hermanos y hermanas, adoremos al Cordero, quien es la luz del mundo, y andemos en esta vida haciendo las cosas de la luz y no las de las tinieblas. Si Jesús es la luz, vistámonos entonces de la luz de Cristo, por dentro y por fuera. ¿Y cómo? Haciendo su voluntad, siguiendo el Evangelio, amando a nuestros hermanos. El mismo Juan que escribió esto, escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10, esta verdad relacionada con la luz. El que dice que está en luz, o sea, en Cristo, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Qué es quién? Cristo, permanece en Cristo. Tener la luz de Cristo no es simplemente un concepto. Tener la luz de Cristo es una acción diaria. Andar como Él anduvo. Hermanos y amigos que están aquí, hoy hemos aprendido que Jesús también es la fuente y el manantial de la vida, y que Él vino para dar vida plena, abundante y eterna al pecador mortal como tú y como yo. Debemos preguntarnos, ¿cómo entramos a esa vida? ¿Cómo recibimos esa vida? Y la respuesta contundente que el apóstol Juan nos va a dar en todo su evangelio es creyendo en Jesucristo. Creyendo en Él recibimos su vida. Creyendo en Él recibimos su luz. ¿Y qué es lo que debe creer uno?
¿Qué es lo que debe creer uno de Cristo para que uno pueda recibir eso? Mire, no se trata simplemente de una fe ciega o de una fe mística. Hay mucha gente que dice, oh sí, mi bendito Chucho, yo creo en él. Bueno, simplemente con decir eso, ya él muestra que no cree de Cristo lo que debe creer. No se trata de una fe ciega, no se trata de una fe mística. Es una fe que tiene un contenido, es una fe real, es una fe en una persona real que no es imaginaria, es una fe en lo que Cristo es y en lo que Dios quiere que creamos de Cristo. Es decir, para recibir la vida y la luz de Cristo, necesitamos creer que Él es el exclusivo Salvador del ser humano, que Él es el Hijo de Dios, es decir, Dios de Dios, no un mero hombre, no un mero ángel, no un mero profeta. Y siendo que Cristo es Dios, entonces Él exige obediencia a todos sus mandatos. Él exige sumisión absoluta a su voluntad perfecta. Tenemos entonces que mirarlo a Él, aprender de Él, estudiar con Él, pensar en Él hasta que lleguemos a la conclusión interna de que Él no es más sino que el Hijo eterno de Dios. Pero la fe que se apropia de Cristo como vida y como luz no es solamente una convicción racional, incluye una confianza en el corazón, incluye una obediencia a lo que Él dice, cimentar nuestras vidas en lo que es su evangelio. Hermanos y amigos, todos nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Todos nosotros nos deleitábamos en las acciones de la maldad, las cuales se hacen en oculto. Y nos agradaba andar en oscuridad, en las tinieblas de nuestro propio pecado. Todos nosotros caminábamos rumbo a las tinieblas de afuera, donde es el llorar y el crujir de dientes. Pero un día, Cristo nos iluminó con la palabra de su evangelio y pudimos verlo como Él es, como el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios. Y en ese acto de fe y apropiación, dice la Biblia que nosotros pasamos de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:9, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nuestro andar debe ser como el de aquellos que portan la luz verdadera. Nuestro andar debe ser como aquellos que han sido constituidos por Cristo luz en este mundo. Esto es lo que dice Pablo en Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo ustedes todos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Así como Cristo anduvo en este mundo. Amigos que están aquí hoy, ustedes son hijos de las tinieblas, pero hoy el Señor se ha mostrado ante ustedes como el Señor de la luz. Por lo tanto, ven a Jesús hoy, cree en Él, dependen todo de Él, y entonces tú vas a ser constituido en hijo de luz. Y te dejo con esto que dijo Cristo: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre Santo que estás en los cielos,
Gracias por este evangelio tan precioso, en el cual, Señor, tú revelas de una forma tan clara, incluso en su introducción, la necesidad más grande que el ser humano tiene, que es la necesidad de Cristo, en quien estaba la vida y quien siendo la vida era la luz de los hombres. Bendito Dios, yo te ruego que tú nos bendigas hoy, que bendigas esta palabra que ha sido expuesta y la apliques en nuestros corazones. Y a los que ya te conocemos, ayúdanos